En estos días, hablo de finales de mayo de 2002, comienzos de junio, el diario El Mundo se ha lanzado a una campaña, yo diría casi una cruzada, contra los nuevos libros de texto como consecuencia de la nueva ley educativa, de la LOMLOE. Y bueno, lo primero que debo decir es que yo no soy un defensor de los libros de texto, de hecho he escrito a favor de aquellos colegios que no recurren a este material escolar, pero lo que me sorprende es esta inquina contra los nuevos libros de texto, a partir de algo que el diario El Mundo considera que es un análisis. Dice, el mundo ha analizado una decena de muestras, pero bueno, esto yo creo que es muy arriesgado decir que lo que ha hecho el mundo es un análisis. Yo creo que lo que ha hecho la periodista a cargo de la información relacionada con la educación, que es Olga San Martín, es haber recibido o haber visto varios libros de texto, pero esto no es un análisis, no es un estudio sistemático, ni mucho menos. No se ha analizado, no se dice, se han analizado determinado número de libros, de ciertas editoriales, de ciertas asignaturas, de ciertos cursos o lo que sea. Es decir, que no hay un estudio ni mucho menos sistematizado, sino más bien, creo yo, un ojear diferentes libros de texto y entresacar cosas que, bueno, a veces fuera de contexto, que la autora considera que son criticables, pero que a mí me parece que no lo son o no lo son o no lo son tanto. Bien, en uno de los reportajes realizados sobre el libro de texto se dice que en este análisis, que yo digo que no es tal cosa, se observan dos características fundamentales de los libros de texto. Lo primero es que hay un enfoque competencial y aquí se mezclan varias cosas. Se dice que algo que se ha criticado en otras informaciones y es que los contenidos teóricos no se han rebajado, lo cual a mí me parece un muy serio error. Y por otra parte, en historia continúa el planteamiento cronológico tradicional, con lo cual yo no sé muy bien de qué se queja el diario El Mundo con respecto a la reforma educativa actual. Y dice que ahora se añaden situaciones de aprendizaje para aplicar lo aprendido a contextos actuales y se anima a los alumnos a que sean agentes de cambio. Y esto dice que responde a los cánones de la agenda del gobierno de coalición, ¿no? Menos mal que no dicen el gobierno socialcomunista. Y la segunda tendencia dice que pretende acercarse a los estudiantes con su mismo lenguaje, hacerles más digerible el estudio a través de juegos y pasatiempos, pero acaba de decir que los contenidos no se han rebajado, es decir, que parece que no se pone de acuerdo consigo misma la autora o el autor de este texto. Bien, esto que a la autora le parece muy criticable, en realidad responde a algo que se está planteando en los países europeos, no solo en España, con respecto a qué debe ser la enseñanza de la historia. Es decir, hay una competencia que se tiene que desarrollar, que es la competencia ciudadana, cívica, participativa, o como se quiera llamar, y aquí sin duda la asignatura de historia juega un papel fundamental. Acabo de leer un artículo que ha llegado a mis manos de casualidad sobre la enseñanza de la historia, y se dice, bueno, pues que hay un enfoque de la enseñanza de la historia que incide más en la práctica social, ¿no? Que la enseñanza de la historia se plantea desde un contexto principalmente social, incidiendo en los protagonistas de los procesos históricos. Y este planteamiento pasa inevitablemente por la enseñanza de la historia desde un enfoque crítico y reflexivo, que yo creo que es lo que se pretende con los decretos de desarrollo del currículum de la historia y del conjunto de las asignaturas en la nueva ley. Y aquí hay ejemplos de las cosas que se critican, ¿no? Pues, ¿qué puedo hacer para cambiar el mundo? Yo no veo que hay de criticable en que se planteen este tipo de preguntas, ¿no? Si tiene importancia lo que hagamos o qué sucede si tiramos la basura en cualquier sitio y cosas por el estilo. Es decir, yo creo que esto es un avance y no veo yo por qué se tendría que criticar. Eh, También se critica el hecho de que se diga que los grandes medios de comunicación controlan nuestra mente. Bueno, hay que decir que los grandes medios de comunicación están en muy pocas manos, en las manos de muy pocas empresas. Yo no sé qué problema hay en que se diga algo que es absolutamente cierto. Y yo no sé por qué esto significa que se copie a Podemos. Aquí cito un pasaje del libro El director de David Jiménez, que fue precisamente director del Mundo durante una temporada, cuando yo creo que el Mundo era más presentable de lo que es ahora mismo, y
pone de manifiesto la relación que hay entre la prensa y los grandes poderes o lo que aquí llamamos la oligarquía. Y aquí está la cita, ¿no? Que a nadie le extrañaba que la imagen del rigor en los telediarios, Matías Prats, fuera desde hacía años el rostro publicitario de la aseguradora de un gran banco, que el líder de la radio, Carlos Herrera, se fuera de excursión a la Eurocopa de Polonia junto con algunos de los informadores más conocidos del país en un avión fletado por la multinacional Iberdrola, o que la mayoría repitieran gratis total en el Mundial de Brasil, ni que los directores del País, El Mundo, ABC se dejaran agasajar en el palco del Santiago Bernabéu por la lide del poder y el dinero, compartiendo confidencias y champaña con Florentino Pérez. La verdad es que el libro no tiene desperdicio. También, si alguien no tiene mucho tiempo para leer el libro, puede ver esta entrevista que se le hacía en el diario.es, si no recuerdo mal, y bueno, se puede fijar uno sobre todo en el espacio, en el periodo comprendido entre el minuto 2 y el minuto 7 para ver de qué estamos hablando. No sé si David Jiménez también será de Podemos, es decir, que aquí cualquier crítica se achaca a la ideología de Podemos o al sanchismo, o como se quiera denominar. Otro de los temas estelares es la cuestión del feminismo, ¿no? Por ejemplo, su libro de texto plantea visualizar a las mujeres de la prehistoria. Bueno, pues es que ¿qué hay de malo en eso? Hace poco se ha publicado un libro de una antropóloga francesa que se titula El hombre prehistórico es también una mujer. Y no sé si es que esta antropóloga también debe ser de Podemos, no sé muy bien de qué. O el tema de la discriminación de la mujer en la historia de la filosofía. Bueno, pues es verdad que muchos filósofos han dicho absolutas burradas sobre el papel de la mujer, la inteligencia de la mujer. Verdad que bueno, es una época distinta a la actual, pero en la época de Rousseau, pues, por ejemplo, Condorcet era un firme defensor de la igualdad de derechos de hombre y mujer, es decir, que no era una cosa extraña a pesar de que estamos hablando de tiempos pretéritos. Y aquí hay un ejemplo de lo que tenemos. Es decir, bueno, se critica mucho a estos nuevos libros, pero ¿qué hay de los libros antiguos, no? Esto es un ejemplo que suelo poner con frecuencia hablando de la sobrecarga de contenidos en los libros de texto. Esto está tomado de un libro de lengua y literatura de cuarto de la ESO, donde, bueno, pues a medida que nos vamos adentrando en la literatura más cercana en el tiempo, pues hay más autores, ¿no? Y fijaos lo que dice ahí Gerardo Diego, pues su extensa obra poética se caracteriza por su variedad formal y temática, conviven en ella el vanguardismo ultraísta y creacionista, el neopopularismo, el gongorismo y los moldes clásicos. Bueno, el problema es que no se explica nada de esto en el libro de texto, es decir, ¿qué se pretende? Que un estudiante que lea esto diga, hombre, voy a leer a Gerardo Diego porque después de esta descripción es que me va a gustar muchísimo. Y cuando llegamos al periodo más reciente, ¿no? Y pues ya la segunda mitad del siglo XX, pues José María Merino. ¿De qué va a saber algo? ¿Qué se pretende que sepa un estudiante de José María Merino? Pues que conjuga en sus relatos el gusto por narrar con la experimentación técnica. Ahí está todo lo que se dice con respecto a este autor. Y bueno, yo creo que hay soluciones para evitar la posible manipulación de los contenidos de los libros de texto. Por ejemplo, el movimiento obrero en sus orígenes desconfiaba muchísimo de la escolarización a cargo del Estado porque temía que el Estado inculcara a la clase obrera la ideología burguesa. Y aquí pongo el ejemplo de lo que se hace en las escuelas democráticas, tal y como se puede ver en este libro de Michael Apple y James Bean. Hay 5 hábitos mentales que yo creo que permiten contrarrestar cualquier intento de transferir una ideología a los estudiantes, ¿no? Examinar críticamente los datos, ver el mundo desde diferentes puntos de vista, analizar las conexiones que se pueden establecer entre unos acontecimientos y otros, ser capaz de imaginar alternativas, es decir, qué ocurriría si las cosas fueran diferentes y preguntarse por los motivos que explican que lo que se estudia o se analiza es importante. En definitiva, yo estoy de acuerdo con que hay que ser críticos, hay que estar vigilantes con respecto a los contenidos de los libros de texto, pero me parece a mí que lo que ha hecho el mundo es un ejercicio más bien ideológico, ¿no? De criticar por criticar, porque como esto viene de la mano del gobierno de coalición o del gobierno progresista o social comunista, pues todo lo que haga es criticable simplemente por el hecho de que lo hace este gobierno. Y por supuesto, creo que sería conveniente hacer un análisis, no lo que ha hecho el mundo, ¿no? Sino hacer un análisis serio de los contenidos de los libros de texto, porque la verdad es que es importante hacerlo, ya que los libros de texto vehiculan los contenidos curriculares y son la principal fuente de información tanto para el profesorado como para los estudiantes, lo cual a mí me parece una verdadera desgracia.